Hola, buenas tardes, noches. Soy el profesor Sergio Portilla Martínez del CCH Oriente e imparto la materia de Historia de México y Ciencias Políticas. Este es un video para la materia de Desarrollo de Habilidades de Pensamiento Crítico del doctorado en docencia de la Universidad de Instituto de Estudios Superiores del Colegio Maestro Isaac Ocho Terena. De lo que les quiero hablar en esta ocasión es la de una situación de aprendizaje que me pasó en mi práctica docente. ¿Cuál es la situación en concreto? Alguna vez estaba con mis alumnos de tercer y cuarto semestre y estamos viendo el tema de la sociedad virreinal. En este tema, pues de lo que se trata es un poco de indagar sobre los conceptos y categorías sobre estos. Ejemplo, pues los estamentos, las castas y sobre todo sus ocupaciones. Pero pues cuál era el problema, ¿no? De que al momento de tratar de que los alumnos recordaran con una mayor preeminencia los aprendizajes, los temas, lo que habíamos visto y sobre todo lo aplicaran en alguna otra situación, pues lo que pasaba es que pues no pasamos de ahí. A lo mejor 15 días después ya no se acordaban, etcétera. O al momento de tratar de pasarlo en este ejercicio de la historia del pasado presente, o sea, cómo analizamos el pasado y nos ayuda a comprender nuestro presente, pues una de las consecuencias era que no entendían. Entonces, pues esto hizo que hiciera una reflexión sobre qué era lo que estaba lo que pasaba en mi práctica docente, ¿no? A partir de ahí empecé una estrategia, ¿no? Que empecé una estrategia que fui modificando y que espero todavía seguir modificando. En primera, la situación de la atención de los estudiantes. Cuando revisamos el tema, además de la lectura que les dejaba y de la explicación que yo daba, tanto de manera verbal como en estas cuestiones de presentación PowerPoint, o sea, ahí la atención se fijaba en esta memoria sensorial, pero que esta memoria sensorial pues no era suficiente, no eran eh, lo, eh, lo necesario para poder hacer que los alumnos comprendieran de una manera más profunda los temas y los conceptos, ¿no? Entonces, los esquemas eh, que debieron de haber utilizado o lo que analicé que los esquemas cognitivos que estaban utilizando los alumnos era principalmente en sensorial, pero que quedaban muy cortos en la cuestión de la memoria de trabajo. ¿Qué quiere decir? Esta memoria que tenemos para aprender mientras estamos haciendo, mientras estamos en algunas cosas. Y evidentemente en esto pues no llegaban a la siguiente que es la memoria a largo plazo. Piaget nos lo decía, lo comentaba en una cuestión de, hacían este proceso cognitivo de asimilación, o sea, podían memorizar un concepto, pero para pasar a la acomodación tenían que hacer unos procesos más en donde se dieran cuenta de cuáles eran las claves para poder llegar a, a una comprensión, para poder aplicarlo en otras cuestiones o en otros casos similares, aunque no fueran iguales, o poderlo pasar a situaciones en donde ellos pudieran aplicar estas claves para poder tener un razonamiento más refinado, una comprensión más profunda. Eh, entonces, los razonamientos que también ahí deben emplear los estudiantes, primero es el deductivo, ¿no? El de que la teoría no se quede nada más en teoría, sino pueda bajar un caso práctico. Entonces, ¿cómo se expresa ese concepto? Por ejemplo, el concepto de las castas en algo práctico. Y práctico se refiere también a algo actual. Entonces, o por lo menos eso es lo que trataba de hacer, ¿no? Entonces, ese razonamiento deductivo no lo tenían o lo trataban de hacer, pero como que no quedaba. ¿Qué era lo que pasaba? Pues los alumnos negaban pues, que existiera alguna discriminación actual. Pues es que ya no hay clasismo o racismo. Nosotros no somos clasistas o racistas como en su época, en la época virreinal. ¿Por qué? Pues porque ahora
ya no los segmentamos, ¿no? Entonces, pero aquí era donde yo cuando les ponía algunas situaciones particulares que pasaban con ellos, pues no se daban particulares de clasismo, racismo en la actualidad, pues como que no había ahí una cuestión eh, de ese vínculo, esa relación, ¿no? Y entonces, pues muchas veces tenía que partir por estas cuestiones analógicas en donde se viera cómo estas mismas características, este racismo, este clasismo interiorizado en cuestiones como naco, en cuestiones de chistes, en cuestiones de burlas, pues evidentemente reflejaban ese racismo, ya no de una manera, eh, digamos, tan directa como se veía en la lectura y como se ve en la sociedad virreinal, evidentemente. Entonces, esto lo que me llevó es a plantear una estrategia constructivista de mi práctica docente, en donde empezáramos a construir a partir de ciertas temáticas, o sea, lo al revés. Primero de temáticas presentes, de estas cuestiones inductivas, y irlas relacionando luego con las lecturas que hacíamos, los ejemplos de la vida cotidiana para luego pasarlos a los ejemplos históricos que antaño veíamos, para lograr esta estrategia de asimilación y de acomodación que nos habla el Piaget. Entonces fui modificando esa parte para que los alumnos comprendieran cómo se llevaba a cabo estos procesos, que de esos elementos discriminatorios todavía se encontraban, ¿no? Ahora ya tienen tenemos la oportunidad de poder elegir trabajo, cosa que en la sociedad virreinal no, pero todavía siguen habiendo ciertos aspectos que no permiten pensarnos o imaginarnos en contextos ideales, ¿no? En contextos en donde no nos discriminemos. Entonces, eh, eh, como conclusión, una de las cosas que quiero hacer es estos procesos cognitivos importantes de los diversos tipos de memoria y cómo trabajamos con ellos son importantes como una cuestión de una receta de cocina. Evidentemente todos sabemos que una receta de cocina lleva ingredientes, pero el hecho de tener los ingredientes y ponerlos de cualquier manera, pues eso no hace un platillo, y menos un platillo rico. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que nuestro proceso de poder memorizar que esos ingredientes sean los conceptos que vemos en la historia, pues no nada más se van a acomodar solitos en la realidad. Tenemos que lograr esa acomodación, tenemos que lograr a través de este razonamiento analógico el lograr ciertas conexiones, ciertos procesos cognitivos que nos permitan que los alumnos puedan entender o puedan construir su conocimiento más allá de solo definiciones, de una memoria de corto y mediano plazo, y logren ese largo plazo. Y eso pues precisamente es mostrarle estas relaciones con la actualidad, con sus problemas y sobre todo con lo que ellos están sintiendo y pensando. Pues bueno, para mí sería todo. Muchísimas gracias.